La unidad investigativa de Caracol Radio ha destapado una superolla podrida, tal vez más grande, más nauseabunda, más podrida, más multimillonaria en corrupción que la misma olla que se destapó en la UNGRD, cuando el gobierno petrista, encabezado por el señor Olmedo López en la UNRG, se robaron muchos miles de millones de pesos. Te habla de 1 billón. Pero esta, del Sistema Nacional de Salud, parece que es peor. Los periodistas José Andrés González y Andrea Arenas de Caracol Radio han hecho un juicioso trabajo. Esto ya ha venido sonando ya hace varios días en las redes sociales. Y la pregunta que uno se hace aquí, ¿el ministro Guillermo Jaramillo sabía de esto? ¿O sabe de esto? ¿El señor presidente Petro sabía de esto o sabe de esto con anticipación? Porque uno no puede entender cómo sacaron a Luis Carlos Leal, que todo indica que lo sacaron fue por haber destapado esta olla, al que era el superintendente de salud. Luis Carlos Leal fue echado, Petro lo echó. Y en principio se pensaba que porque el tipo pues había cometido algunos errores, por ejemplo eso de buscar que los menores de edad de 5, de 6, de 7, 8 años pudieran elegir su sexo a través de operaciones quirúrgicas y cosas de ese tipo. Pero no, todo hace pensar que fue porque el señor Luis Carlos Leal se convirtió en una persona muy incómoda para Gustavo Petro. ¿Qué hará la fiscal, Luz Adriana Camargo? ¿Qué papel asumirá Luz Adriana Camargo cuando el país entero sabe, como dicen, que es una fiscal al servicio de Gustavo Petro, de bolsillo? Acude al llamado de Petro cada que Petro guiña un ojo o toca un timbre, llega ella. ¿Qué necesita, señor presidente? ¿Qué hará la fiscal con este gigantesco escándalo? Donde en Islas Caimán se estaban depositando en cuentas de Islas Caimán, que es un paraíso fiscal donde llega billete a toneladas de muchos países corruptos, la plata de la salud de los colombianos estaba parando en las Islas Caimán. La auditoría que se ha realizado, la misma auditoría que realizó la misma Superintendencia de Salud de Luis Carlos Leal, a 4 EPS. Hay audios, hay correos, hay chats, hay mensajes, toda una maraña delincuencial aparentemente donde se habla de desvío de dineros y pagos anticipados, por ejemplo, a contratistas, a EPS, a hospitales. Les pagaban varias veces por encima de otros que estaban haciendo fila. ¿Cuál era la mordida ahí? ¿Cuál era el negocio sucio ahí? Hay un señor que está muy involucrado en todo esto, que se llama Mario Andrés Urán. Parece que es el cerebro, pues, gris en todo este asunto. Él era un simple asesor en una de esas EPS. Las EPS, a ver si las tengo por aquí. A ver, ya se las voy a recordar. Donde se hicieron las auditorías. Este señor Urán terminó siendo como el director de orquesta, pero todo sugiere que él no actuaba solo, que la plata estaba dirigiéndose por orden de peces gordos de mayor peso. A ver, así, las EPS eran Emsanar SOS, ahí donde trabajaba este tipo Mario Andrés Urán de asesor, Cosalud y Asmed Salud. Sí, las auditorías se hicieron el 25 de septiembre, se estaban direccionando pagos, contratos, pago a proveedores, pagos a clínicas, pagos a hospitales, como anticipadamente, como sospechosamente, miles de millones de pesos que no tendrían por qué hacerse, pero se ha descubierto en esa auditoría que el mismo Luis Carlos Leal, el que era el superintendente de salud, ordenó. Así que vamos a conocer de cerca mejor la información de Caracol Radio para que veamos y entendamos y nos enteremos de cómo es este gobierno de transparente que lucha por la honestidad y la justicia y la salud de los colombianos, y Petro haciendo ruido que la salud se la estaban robando en el gobierno Duque. Nuevamente Petro, al descubierto toda la perversidad que su señoría encarna en este terrible gobierno, lamentable gobierno que tenemos.
Se están robando la salud de los colombianos. Mario Andrés Urán, el hombre que tras bambalinas manejaría los hilos de la salud en el país con unos tentáculos, unos vínculos y unas entradas inimaginables para la gente del común y corriente. El saliente superintendente de salud, el doctor Luis Carlos Leal, pidió a la Fiscalía investigar lo que sería un entramado terrible de corrupción que va a poner a temblar a muchos poderosos del sector de la salud en este país. La auditoría que se hizo a 4 EPS habría sido una de las razones por las que le pidieron el cargo. Es que se volvió incómodo el señor superintendente. Esto es una primicia de la unidad investigativa de Caracol Radio. José Andrés González, Andrea Arenas, los detalles. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Caracol Radio y por supuesto para los televidentes del Canal 1. La unidad investigativa de Caracol Radio conoció el informe de hallazgos de la auditoría y el nuevo caso de corrupción que el saliente superintendente de salud, Luis Carlos Leal, descubrió a propósito de las publicaciones de los correos y audios revelados aquí en 6 AM de Caracol Radio y que dejaron al descubierto sospechosos movimientos en el sistema de salud del país. La auditoría documenta que parte de los dineros de la salud habrían sido desviados a paraísos fiscales y Mario Andrés Urán, de quien hemos hablado desde hace varias semanas, sería el cerebro y el instructor de un entramado que la Fiscalía investiga. El documento de 34 páginas de la auditoría a EMSANAR, SOS y ASMED Salud, 3 EPS hoy intervenidas por malos manejos financieros y COSALUD, la EPS donde trabajaba como asesor Mario Andrés Urán, arrojó los siguientes datos. La auditoría sorpresa se hizo de manera simultánea en esas 4 EPS el pasado 25 de septiembre. Un trabajo minucioso por parte de un equipo técnico de la Superintendencia de Salud inspeccionó computadores y celulares institucionales para copiar los correos que se cruzaron con Mario Andrés Urán. Hay indicios de una confabulación y una red que estaría liderada por Mario Andrés Urán para direccionar la postulación de pagos y contratos con clínicas, hospitales y acreedores. Andrea Arenas, usted que es la periodista de la sección salud de Caracol Radio, ¿qué otros datos hay en ese informe de salud? ¿Qué encontró usted en ese informe de la superintendencia? José Andrés, Gustavo de oyentes, buenos días. Los funcionarios de la Supersalud encontraron concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación, pago a terceros para la ejecución de funciones que son propias de los agentes interventores, generando sobrecostos en la intervención, también favorecimientos de unos laboratorios y marcas específicas. Para ello, según el documento, Urán contaba con el apoyo de 2 personas que se identifican como Indira Ocando y Tony Negrete, unos particulares que serían los enlaces de empresas de auditorías en asuntos de salud, de quienes por ahora no se sabe de su rol. En la auditoría se descubrió que los interventores le entregaban al señor Mario Urán la información de los puestos de mando unificado. Es por ello que estaba tan bien informado, tal y como lo contamos hace unas semanas en Caracol Radio. Pero tercero, el capítulo nuestro hace ruido, y hace ruido sobre todo por temas del suroccidente, que es donde mayoritariamente ha estado haciendo presencia el superintendente y donde le han dicho, sobre todo en el Valle, los problemas, porque allá no hay ni siquiera capacidad de relacionamiento, ¿sí? Y lo que es más grave, Gustavo y oyentes, en la auditoría encontraron evidencia de unas carpetas digitales con solicitudes de perfilamientos a los funcionarios y directivos de la Superintendencia Nacional de Salud. El documento que está en manos de Caracol Radio señala que a través de Mario Urán se habrían direccionado pagos a IPS cuyos dueños registran en zonas como Islas Caimán, es decir, paraísos fiscales. Desde COSALUD EPS, donde Mario Urán trabajaba como alto asesor, y según información financiera reportada, se realizaron pagos a empresas como EVE Distribuciones SAS, Avidandi SAS y la Organización Clínica General del Norte. Estas prestadoras de servicios de salud son controladas por Ventum Investments 2020. Haciendo un rastreo en Google, se encuentra que esta empresa Ventum Investment 2020 pertenece a Patria Investments. Según su página en internet,
tiene domicilio en Islas Caimán, a donde presuntamente estarían llegando parte de los dineros de la salud de los colombianos, caso que por supuesto ya está investigando la Fiscalía General de la Nación. En el caso de la Clínica General del Norte, en su momento fue uno de los socios que conformó la compañía Prest Newco, accionista de la liquidada EPS Medimás, heredera de Café Salud y a su vez heredera de Salud Total, que quedaron debiendo dineros considerables a prestadores del servicio de salud. Y como muestra una gráfica que hace parte del informe de hallazgos de la Superintendencia de Salud, todas las empresas relacionadas tienen acciones en múltiples empresas del sector salud, a las que también les hacen desembolsos considerables. Se investiga si este cuestionable engranaje viene desde hace varios años. La presidenta de Cosalud EPS dijo en un comunicado y también nos dijo aquí en Caracol Radio que esa EPS no sabía nada de los movimientos de Mario Andrés Urán. Estas fueron sus declaraciones. Para Cosalud fue una sorpresa haber conocido a través de Caracol y otros medios los correos que venía recibiendo el señor Mario Andrés Urán a través de la cuenta corporativa con el dominio @cosalud.com. Nosotros desconocíamos por completo su relación, transferencia de información o cualquier otro tipo de comunicación que tuviera a través del correo electrónico que le había sido otorgado, por su relación con Cosalud, que se circunscribía únicamente a una asesoría desde el 2022 para la implementación del plan táctico en todos los territorios de Cosalud, y para lo cual nosotros habíamos dispuesto para él un correo electrónico para acceder a las diferentes herramientas donde están publicados los indicadores a los que Mario Andrés, junto con todo el equipo directivo nuestro, hacía un seguimiento semanal. Gustavo, y le doy un último dato. El saliente superintendente de salud, Luis Carlos Leal, una vez obtuvo los resultados de los hallazgos de la auditoría, radicó la denuncia en la Fiscalía el pasado 22 de octubre. Curiosamente, 3 días después de la radicación, desde la Casa de Nariño, le pidieron la renuncia. José Andrés, Andrea, muchas gracias. Lo revelado por ustedes en la unidad investigativa, pues indica que el saliente superintendente de salud, el señor Luis Carlos Leal, en medio de esas auditorías, destapó lo que sería una olla que tendría que investigar a profundidad y con mucho juicio la Fiscalía, y el premio fue que lo sacaron del cargo. ¿A qué personajes habrá descubierto el señor Leal que le costó el puesto? ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esta situación delicadísima? ¿Qué más sabe el señor Urán? ¿Con quién habla? ¿Qué otros negocios tiene? ¿Qué acceso tiene al área ministerial personajes como Urán y quienes lo rodean? Yo no sé si se está cocinando algo muy, muy oscuro, como lo dijo el señor Mario Urán en un audio que revelamos aquí, pero incomodó al superintendente y ahí están los resultados. Vamos a seguir aquí en Caracol Radio investigando sobre esta olla.